Los altares de piedra en Europa. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Como la intención del Eterno era que hacia el final de los tiempos Israel regresara nuevamente a la tierra de Canaán, a la tierra de sus padres, hubo señales por el camino donde anduvieron. Estas señales tienen el objetivo de que los anglosajones recuerden su verdadero origen, con la esperanza de que algún día regresen nuevamente a la tierra de Canaán. Y esta profecía de Jeremías capítulo 31 se cumplió. Hay señales, hay monumentos, hay rastros que los israelitas dejaron por su paso a través del Cáucaso hasta llegar a Europa. Y actualmente hay una gran cantidad de dólmenes encontrados a lo largo de Europa. Un dolmen es como un altar hecho de piedra, y esta es una antigua costumbre de los pueblos semitas del Medio Oriente y principalmente de Israel, de tal forma que el primer altar de piedra que tenemos mención en las Escrituras es el que construyó Noé al abandonar el arca. Noé ofreció sacrificios de todo animal y ave puros, tal como lo menciona el libro de Génesis en el capítulo 8 y en el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Abraham, Isaac y Jacob erigieron altares al Señor. Estos seguramente también fueron construidos de piedra o tierra, en los cuales hacían sacrificios de animales para Dios. Dios le ordenó a Moisés que donde Dios hiciere estar la memoria de su nombre, le deberían erigir un altar de madera, de tierra o de piedra, y ofrecer encima ovejas y bueyes como holocausto y ofrendas de paz. Pero, si los altares se hacían de piedra, no deberían de ser de piedra labrada, porque si utilizaban alguna herramienta sobre él quedaría contaminado, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, versículos 25 y 26. Es decir, estos altares no debían de ser obra de manos humanas al acercarse a Dios. Es un principio espiritual la construcción de los altares de piedra. Entonces vemos cómo los israelitas tenían la costumbre de edificar o levantar altares de piedra. Y esta antigua costumbre que fue practicada por el antiguo Israel, la generación que sale de Asiria también practicó esta costumbre.
Esto les ayudaría a dejar un rastro, una huella, por el camino donde caminaron fuera de la tierra de Canaán. Y así recordar el camino por donde anduvieron y algún día regresar a Samaria, regresar a Jerusalén. Algo muy importante es que los israelitas tenían esta enseñanza de levantar altares de piedra. Nunca edificaban pirámides. Las pirámides lo tenían por costumbre los pueblos paganos, desde Nimrod. Hago esta aclaración con la finalidad de nuevamente recalcar que México no es una tribu perdida de Israel. La mayoría de todas las culturas prehispánicas en México edificaban pirámides con la finalidad de adorar a sus dioses y hacer sacrificios humanos principalmente. Por eso México no es una tribu perdida de Israel. De acuerdo a sus características y a la posición de las piedras, estos megalitos tienen distintos nombres y distintos propósitos por los cuales fueron erigidos. El megalito de tipo menhir, que es una piedra clavada verticalmente sobre el suelo. Este tipo de megalito tiene la función conmemorativa o definir un territorio. El dolmen es una cámara formada por piedras verticales tapada por las losas de cobertura de forma horizontal, así como formando una casita o una mesa. Y este tipo de megalito es un sepulcro, ya sea individual o colectivo. Y está el sepulcro de corredor. Es un dolmen con un corredor que desemboca a la cámara de cubierta, rodeado de tierra, dando formación a una pequeña colina. Este también es un sepulcro colectivo. Aquí, por ejemplo, tenemos a la tumba del profeta Jeremías, que está ubicado en Irlanda del Norte. Y por último está el cromlech, que son piedras verticales y losas horizontales en círculo, cuya función era de tipo religioso, y como ejemplo tenemos a Stonehenge. Estos dólmenes simbolizan las pequeñas grandes victorias que Dios nos da, que son como monumentos que nos recuerdan el momento en que necesitamos a Dios y Él nos respondió. Que cada vez que andemos perdidos, sin saber qué hacer, recordemos que la mano de Dios siempre estuvo en cada momento de nuestra vida y en esos precisos momentos en que lo necesitamos. Y estos dólmenes, en un sentido espiritual, nos ayudan a regresar a Dios. La enseñanza de la edificación de los majanos altos tienen el mismo propósito para los israelitas, así como para nosotros, que es encontrar el camino a Dios.
los investigadores y personas especialistas en el tema de los megalitos, como los dólmenes, consideran que estos aparecieron hace millones de años. Y esto es porque no consideran la historia bíblica. Sin embargo, es respetable su labor, su trabajo de investigación acerca de estas piedras, pero históricamente la Biblia afirma que mucho antes que estos megalitos fueran erigidos en Europa, la gente de Medio Oriente, como bien lo sabemos y como ya lo he mencionado, era una costumbre semita y particularmente del pueblo de Israel. Así que estos dólmenes o estos altares de piedra fueron construidos por las 10 tribus perdidas de Israel. Cuando estos salieron de Asiria, dejaron estas marcas, estos altares, por todo el camino desde Asiria hasta llegar a las partes centrales de Europa. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el objetivo era dejar un rastro por donde Israel caminó para alejarse de la tierra de Canaán. El propósito era que ellos recordaran ese camino y un día volver a la tierra de sus padres. Ese es el propósito de todas esas edificaciones, de todos los dólmenes, que no fueron construidos hace millones de años, sino que coincide con la llegada y las oleadas de migraciones de israelitas hacia esas partes europeas. Y esas construcciones datan aproximadamente de hace 700 años. Algunos de los más antiguos quizás a 800 años antes de Cristo. En la descripción de este video voy a dejar las referencias de otros videos que usted puede analizar, ver y conocer las investigaciones que han realizado otros especialistas en el tema de los megalitos, de los dólmenes, que solo se puede entender en el trasfondo de la dispersión de las ovejas perdidas de la casa de Israel y de cómo los israelitas dejaron estos majanos altos como evidencia para su futuro regreso a Jerusalén.